Bueno, desde la oposición están presionando al gobierno para que revoque algunos de los indultos que concedió, como por ejemplo los casos del exfrentista Jorge Mateluna y Luis Castillo. El gobierno aseguró que el proceso no cuenta con vicios legales, así que no se puede revertir. Vamos a conversar sobre este tema con el exministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fresia. Abogado, primero, ¿cuál es su visión jurídica, ¿no?, de esta, más allá de la controversia política, de estos dos indultos que son los más controvertidos? Bueno, en primer lugar hay que tener muy en consideración que los indultos es una antigua facultad que el presidente de la República tiene en Chile desde las primeras cartas constitucionales. En el fondo es una institución heredera de las atribuciones que tenían los monarcas y los reyes. Ahora, esta atribución tiene que ejercerse en la forma que establece la Constitución y la ley. Además hay un reglamento que señala sus características generales. Y de acuerdo a esa normativa, el indulto tiene que cumplir ciertos requisitos. El indultado, a su vez, tiene que ser una persona que esté sujeta a determinadas características, pero excepcionalmente, y esto es lo que se habría obrado en estos casos puntuales que han planteado dudas, excepcionalmente el Ejecutivo puede, a través de un decreto supremo fundado, presidencial, determinar condiciones especiales que tiene que señalar, en virtud de las cuales otorga este beneficio. Entonces, el punto esencial está en precisar aspectos tanto de forma como de fondo. Entonces, si el decreto cumple, ¿no es cierto?, con las exigencias. En este caso se trata de un decreto firmado solo por la ex ministra de Justicia, no está firmado por el presidente de la República. Este es un tema que también genera debate, aunque se permite la delegación de firma. Está exento además también de la toma de razón, por tanto la Contraloría no lo revisa obligatoriamente. Y desde el punto de vista del contenido, aquí lo importante es analizar si ese decreto da razones justificadas en virtud de las cuales se otorga ese beneficio. Ahora, el problema es el siguiente: con ocasión de las declaraciones presidenciales surge una eventual diferencia entre el texto que sostiene el decreto y aparentemente la intención del Ejecutivo. Bueno, eso puede significar que un decreto sea cuestionado, como es excepcional, pero puede ocurrir en los tribunales de justicia, ya sea a través de un recurso de protección, ya sea un requerimiento al Tribunal Constitucional, en el caso de un cuarto parlamentario, o en su caso una acción de nulidad de derecho público. Ahora, y desde el punto de vista jurídico, estas características que usted mencionaba, tanto en el caso de Castillo y Mateluna, ¿cuáles serían las mismas que no justifican el indulto para ambos? En el caso de uno de ellos se alude a la circunstancia de que tenía ya el otorgamiento de un indulto previo. En otro caso se hace referencia a la conducta, ¿no es cierto?, anterior. Pero en esos dos casos hay que reconocer que la propia ley, en el artículo 6, establece de manera perentoria que el presidente de la República puede, excepcionalmente, y este es el tema que tendría que discutirse en casos calificados, ¿no es cierto?, y mediante un decreto supremo que debe ser fundado, puede eventualmente prescindir de estos requisitos. Siempre y cuando obviamente se trate de una persona que se le haya dictado una sentencia que está ejecutoriada y también no se trate de conductas terroristas. Entonces el punto esencial aquí es si las razones, si las motivaciones que da el decreto son suficientes o no. Y eso es lo que eventualmente podría discutirse en un tribunal. Ahora, hay otro elemento aquí adicional que se ha planteado y que es muy cierto desde el punto de vista de la teoría del derecho, y es que este tipo de actos administrativos que otorgan indultos, es importante que los televidentes sepan que hay una diferencia entre el indulto y la amnistía. La amnistía, ¿no es cierto?, se otorga por ley y desaparece por completo el delito. Exacto. En el caso del indulto, ese indulto puede ser general, que se otorga por ley, o un indulto particular, como en este caso por decreto. Ese indulto solo borra la pena, o sea, la persona sigue en cuanto a sus antecedentes como una persona que cometió un delito para efectos de reincidencia. Entonces, pero se ha planteado por algunos, y hay literatura que así lo avala,
que este acto administrativo, este decreto fundado que otorga este beneficio, no podría revocarse o dejarse sin efecto por el propio Ejecutivo, dado que ha producido lo que se denomina derechos adquiridos, o sea, el beneficiado ha incorporado a su patrimonio este beneficio y por tanto solo podría ser dejado sin efecto por sentencia judicial. Hay autores, hay doctrina que así lo han planteado y este es un tema que se ha discutido largamente en derecho penal. Entonces, según esa tesis, no podría revocarse. Ahora, el punto fundamental acá es que en principio, ¿no es cierto?, se revise si esos antecedentes en virtud de los cuales se obró están o no suficientemente explicitados en el decreto. Si el decreto da razones, da justificaciones adecuadas, eso evidentemente está ante una atribución propia de los tribunales de justicia. La Corte Suprema ha señalado en diversas sentencias, la Sala Constitucional en los últimos años en Chile, que todo acto administrativo, incluyendo aquellos que son de atribución exclusiva del Ejecutivo con cierta discrecionalidad, como podría ser este, aunque está también regulada por la ley, estos actos administrativos siempre deben ser motivados o fundados. Ahora, obviamente los tribunales no pueden sustituir el rol de la administración, será la administración la que tiene que dar razón, pero tienen que esas razones y justificaciones señalarse. Y en algunos casos, aparentemente, y eso es lo que ya tendría que verse con mayor detalle, habría una cierta diferencia entre lo que aconsejaba eventualmente Gendarmería y otras medidas, pero eso es lo que eventualmente uno podría controvertir en un juicio ante un tribunal. ¿Y revertir los indultos presidenciales es posible? Porque se habla de revertir y revocar. Primero, ¿qué diferencia entre ambos o ambas acciones? Y si es que esto es posible con todos los antecedentes que se han puesto sobre la mesa y sobre todo cómo han cambiado, ¿no? Sobre todo cuando ayer la ministra Vallejo decía que no se revisaron todos los antecedentes. Efectivamente, hay dos instituciones en el derecho público, en el derecho administrativo. Una es la invalidación, donde la autoridad administrativa, habiendo errores de derecho, deja sin efecto un acto. Y otra es la revocación, en virtud de la cual hay errores de hecho. Ahora, se ha estimado siempre, también de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, que esas instituciones pueden operar siempre y cuando no produzcan derechos adquiridos a terceros de buena fe. Y entonces, como nos encontramos acá con un beneficio que se ha incorporado para un indultado, sumado a lo que le comentaba yo, la doctrina penal que señala que eso solo puede dejarse sin efecto en virtud de una resolución judicial, nos encontramos en una materia que no es pacífica, o sea, no es claro, no es indiscutido que pueda dejarse sin efecto por sí mismo el acto administrativo por el Ejecutivo. Sí, obviamente, podrá hacerlo por resolución judicial de un tribunal, en un recurso de protección, en una nulidad o el Tribunal Constitucional, o en su caso eventualmente que se revise y se pida una petición a la Contraloría, porque reitero, este es un decreto exento. Pero, en síntesis, y este es un tema muy debatido en el ámbito del derecho penal, yo no soy especialista en el ámbito penal, sí en el constitucional, pero en el ámbito penal se ha planteado que estos decretos que otorgan este beneficio de indulto amnistía han generado derechos a terceros de buena fe, a derechos adquiridos, ¿no es cierto?, al beneficiado, y por tanto pudiera esto estimarse que no puede dejarse sin efecto a través de un acto no administrativo, sino a través de una resolución judicial. Y ayer el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, decía que ya está demostrado el error constitucional, es un problema constitucional de no dar resguardo a la población. Aquí hay ese error constitucional y qué es lo que puede devenir ahora jurídicamente. Bueno, evidentemente el artículo primero de la Constitución Política establece la obligación que tiene el Estado y por tanto sus autoridades administrativas, legislativas, judiciales, ¿no es cierto?, de dar debida protección a la población. Obviamente, cuando se ejerce una potestad como es esta, en ese acto administrativo tiene que analizarse rigurosamente y concienzudamente las razones. O sea, si hay, supongamos, una persona que tiene antecedentes de previo y que por tanto puede eventualmente delinquir, el Ejecutivo tiene que dar en su decreto
de indulto razones y justificaciones en virtud de las cuales no hay peligro o es, digamos, aconsejable estimar de que no va a haber una situación de reincidencia. Eso tiene que señalarlo, justificarlo. En este caso, en general, en los decretos que yo pude leer, que son más o menos de carácter general, hay referencia a ciertos informes y a ciertos actos, pero creo que es más discutible si tiene suficiente justificación o motivación de por qué estima el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que dada la situación de excepcionalidad, porque reitero, este es un decreto muy excepcional, siempre el Ejecutivo puede indultar, pero excepcionalmente, y tiene que dar razones, puede excluirlo en ciertos casos, y eso es lo que tendría que justificar. Esa motivación, esa fundamentación parece un poco feble, parece un poco débil, y obviamente con ciertas declaraciones que se han emitido generan mayor confusión en cuanto a lo que se tuvo a la vista, que no sabemos, y el acto administrativo que se dictó. Podría haber aparentemente diferencias entre esos hechos, y eso evidentemente puede también profundizar el debate acerca de si tenía o no motivación. Y no basta con, reitero, invocar la ley o ciertos actos. Tengo yo que justificar adecuadamente por qué, de acuerdo a esos antecedentes, por ejemplo, la persona no va a reincidir, la persona se encuentra en un proceso de rehabilitación, etcétera, porque evidentemente esta facultad presidencial, reitero, que solo se ejerce una vez que está ejecutoriada, ¿no es cierto?, la sentencia judicial y por tanto la persona ha sido condenada, normalmente se otorga por razones humanitarias, Claro. es una gracia que se otorga muy excepcional y por tanto yo tengo que evidentemente dar razones, y ahí me parece que el decreto es un poquito breve. Y ahora, respecto a esta misma facultad presidencial, se ha discutido de erradicarla por lo mismo, porque se lleva a otra realidad política, social, jurídica incluso. ¿Usted, como abogado y también exministro del Tribunal Constitucional, cree que debiese repensarse quizás esta facultad presidencial de indultar? Sí, efectivamente, Frecia, este es un tema muy debatido en los últimos 200 años. Imagínense lo nuevo que tiene 200. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX la Constitución del 33 y otras constituciones le otorgaban, es cierto, al presidente, pero con acuerdo del Consejo de Estado, con acuerdo de la Corte Suprema o en su caso con el Congreso. En el siglo XX, la Constitución del 25 ya le otorgó esta facultad al presidente de la República, se ha ejercido siempre. La Constitución del 80, que también es una constitución presidencialista, vuelve a mantener esta atribución. Y varios autores han planteado, incluso los más clásicos, tanto en el ámbito penal como en el ámbito constitucional, que semejante atribución tan relevante, que puede afectar a decisiones, ¿no es cierto?, que se han tomado en largos procesos, debieran materializarse a través de actos en los cuales a lo menos hubiera algún órgano colegiado que lo aprobara. Por ejemplo, se plantea por algunos que fuera una sala a la Corte de Apelaciones, como ocurre normalmente con ciertos beneficios carcelarios que se pueden otorgar a las personas. Eso, de algún modo, atenuaría, se supone que un órgano colegiado revisa con mayor rigor, ¿no es cierto?, esta materia. En otros países hay instituciones como el Consejo de Estado, en fin, lo que se ha planteado por algunos es, incluso algunos derechamente consideran que debiera eliminarse porque es un resabio de la época en donde el monarca, el rey, claro, tenía atribuciones judiciales. La última instancia era el rey, entonces se le pedía la súplica, digamos. Eso se entiende en el siglo XVIII, pero en el siglo XXI, cuando hay tribunales que han realizado obviamente todo un desarrollo, esto parece menos relevante. Pero, claro, hay situaciones, la edad, por ejemplo, de una persona, la salud, la situación excepcional en virtud de la cual pueda permitirse esta. Bueno, eso es lo que normalmente otorgan los indultos. Pero hay que reconocer que efectivamente en los últimos casi 100 años, a partir de la Constitución del 25, en general el Ejecutivo ha ejercido esta atribución con mayor o menor rigor, la ha ejercido. Pero aquí, como nos encontramos ya en pleno siglo XXI, pareciera que esta institución debiera ser objeto de revisión, modificación, para evitar situaciones que queden no suficientemente fundadas o justificadas, exacto, y que no hubieran sido revisadas adecuadamente también. Porque, y para terminar aquí, claro, también es como hilar fino o hacer política o jurisdicción de ficción, ¿no? Pero si no es el indulto, ¿qué? Porque algo hay ahí que usted mencionaba que tiene que ver con
con la edad o las mismas razones humanitarias, que es lo que se ha perdido también en mucha aplicación de indulto, que es lo que se ha debatido precisamente. Entonces, si no fuese ese, tendría que tener otra figura similar para casos específicos, ¿no? O excepciones. Efectivamente. Se supone que incluso de acuerdo a tratados internacionales, la edad, en fin, hay varias razones que yo puedo considerar, pero en situaciones que ya están fuera de y que no son objetivas e inequívocas, como en este caso, que además puedo dar razones justificadas, creo que por lo delicado de la materia sería mucho más razonable, como además nos encontramos en un proceso constituyente, que en un futuro texto constitucional esta institución se analice con mayor detalle y que pueda medidas como esta ser acordadas o por lo menos revisadas por una institución, porque reitero, está más exenta la toma de razón. Esta es una materia que no pasa por la Contraloría General de la República para un control de legalidad y constitucionalidad, que yo creo que sí debiera también considerarse. Y en su caso, por tanto, el Ejecutivo tuviera algún órgano colegiado, que podría ser una sala de una Corte de Apelaciones, por ejemplo, o la propia Corte Suprema, la Sala Constitucional, en fin, que aprobara esa medida, con lo cual para los ciudadanos por lo menos está la certeza de que esa decisión se ha tomado por esta razón. Ahora, los que son partidarios totales del indulto y que también tienen buenas razones consideran de que es una medida puramente política, administrativa y que está dentro de la esfera del Ejecutivo, pero evidentemente no se puede desconocer que ha habido una gran crítica por muchos autores hace mucho tiempo en cuanto al uso excesivo que eventualmente se pueda dar a este instrumento como es el indulto. Bien, abogado, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Es un tema que evidentemente no solamente está en el debate, no solamente está en la contingencia, también en el debate. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Fresa, por la invitación. Buenos días.